Pues buenas noches a todos, bienvenidos, tanto las personas que nos acompañan como los que nos ven por internet. Continuamos con el curso de Astrología Hermética. Les recordamos que el maestro Samael nos entrega este maravilloso libro que desde su mismo título ya nos vamos dando cuenta que hace alusión a un trabajo interno, a un trabajo hermético también, y que bueno, también tendremos algunas características de los signos, pero que le estamos dando más importancia a la parte del trabajo interno dentro de nuestro zodiaco viviente. Como se ha ido explicando, todos somos un zodiaco viviente y nos rige pues a través de nuestro cuerpo físico esos 12 signos zodiacales, en donde decíamos en la clase anterior en relación al signo de Aries, que rige la cabeza, la glándula pineal, la glándula pituitaria. Recordando un poquito antes de comenzar y como una pequeña introducción, decirles que Aries representa ese inicio del trabajo. Como decía Gabriel, su tarea básicamente es despertar conciencia. Dentro de nosotros necesitamos activar estas glándulas, necesitamos conectarnos con esos mundos superiores y necesitamos también encarnar a ese cordero de Dios que representa el carnero, el símbolo por excelencia de Aries, y que desgraciadamente cuando nosotros observamos nuestro zodiaco viviente tenemos a ese Aries canalizado de forma inferior, donde, como se dice en forma a veces de juego, te das contra la cabeza, ¿no? Como el carnero que se golpea contra la cabeza. Pues a veces nuestras decisiones, nuestra forma impulsiva de ser, aunque no seamos de este signo propiamente, el trabajo es para todos. Ahora, cuanto más a una persona de Aries tiene que cuidar, decíamos, pues estas características. En base a eso, pasamos dentro de ese zodiaco viviente a lo que sería el signo de Tauro, que gobierna nuestra laringe creadora, nuestra garganta. Vamos a pasar las slides entonces. Vamos a ver cómo el signo de Tauro es el trabajo con el oído oculto, con la glándula tiroides. El signo de Tauro es el símbolo de la laringe creadora, del verbo por excelencia. Y bueno, pues entrando un poquito en lo que sería, vamos a decir pues que su metal es el cobre, la piedra que le caracteriza o que hace sintonía con su vibración, vamos a decirlo así, es la esmeralda. Su color es verde. El elemento es signo de tierra. Luego tendremos oportunidad de hablar de las características generales que rigen esos signos a través de los 4 elementos. En este caso el elemento tierra es un elemento que le da, pues como se dice, los pies en la tierra. El planeta es Venus, le rige el planeta Venus. Quienes hemos estudiado un poquito lo que son los símbolos de los dioses griegos, ya nos vamos dando una idea un poquito también. Y como decíamos, rige la laringe creadora, el oído oculto y el cuello, la nuca en esta parte. Por ser Tauro, el signo que rige el verbo creador, por ser Tauro el signo que rige la laringe creadora, y que, como dice el maestro Samael, nuestra laringe es como un útero donde se gesta el verbo creador, de donde nace el verbo creador. Y ahí es donde comienza el maestro dándonos en esta astrología hermética pues grandes y maravillosas enseñanzas, en donde vamos a recordar, antes de pasar a las características propiamente del signo, vamos a recordar que en el principio se dice era el verbo. Y el verbo, dice el apóstol Juan en su libro El Apocalipsis, y el verbo estaba con Dios y el verbo era Dios. Por él todas las cosas fueron hechas y sin él nada de lo que es hecho hubiera sido hecho. El verbo. Dice el maestro Samael, cuando se habla del verbo, se habla del sonido, se habla de la música, se habla de los rituales del fuego, se habla de ese movimiento que sostiene en frecuencia al universo entero. En el principio era el verbo.
aquí vamos a empezar a entender, a comprender la importancia de trabajar dentro de nuestro zodiaco viviente con nuestro Tauro interior, la necesidad de un trabajo profundo, superior. Pasamos a la siguiente slide. Y nos dice también el maestro Samael, en el principio de la creación, y recordando nuestra conferencia sobre los 7 cosmos, que es bien importante que también lo recordemos, pues cuando el verbo comienza, cuando la vibración del sonido universal comienza la creación, y entonces encontramos en esa nota do de una octava superior a la primera ley de la creación, donde ese absoluto solar pues comienza, y ese sagrado sol, ese absoluto solar, origen de la creación del infinito, está caracterizado, decíamos, por esa nota do, y solamente le rige una sola ley. Se dice pues la ley de Dios, la ley del amor, o como quiera llamarse, pero nos dice el maestro Samael, con esa inspiración que siempre le caracteriza, como quien puede ver esos mundos internos y que a nosotros nos llega como una chispa siempre de intuición, nos dice que la gran madre cósmica universal gesta en ese, al ser fecundada en ese caos, gesta esta creación, y que está a la vez dando a luz, a la vez recogiendo la semilla. Y hablamos de miles, de millones quizás, de infinitos, no solamente nuestra creación, sino muchas creaciones, de tal manera que, así como es lo grande, es lo pequeño, diríamos, así como en este planeta existen tantas creaciones, así en ese universo inconmensurable, pues existe esa maravillosa madre cósmica, ese maravilloso vientre universal, o ese caos de donde nace todo. Y decíamos, una creación nace, otra creación se recoge en su semilla. La madre cósmica está dando siempre a luz infinitos, múltiples infinitos, y esto nos cuesta comprenderlo, pero cuando estudiamos el Pistis Sophia, él así lo dice el maestro, o así lo dice el Pistis Sophia en sus últimos libros. Este infinito, esta creación cayó y tiene una determinada característica de leyes, pero otros infinitos tienen otras leyes. Después, a nivel de la nota si, viene lo que sería el ayocosmos, esos millones de soles que podemos ver en ese infinito nuestro, en donde vibra la nota si. Vamos a ver que es do, si, la, sol, fa, mi, re, do. Y de do tenemos que regresar do, re, mi, fa, sol, la, si, hasta encontrarnos otra vez a ese do. Entonces la creación desciende y luego asciende nuevamente, marcada por esa vibración, por ese sonido universal. En la siguiente slide, y solamente como para recordar, tenemos ese macrocosmos caracterizada por nuestra Vía Láctea, cuyo centro es el Sol Sirio, nota la nota musical es la nota la, y le rigen ya 6 leyes, para que lo recordemos un poquito y comprender cómo ese universo se va sosteniendo por vibración, por sonido, decíamos, y esa creación es conciencia, en esa creación hay conciencia, hay materia, hay energía, y ahora vamos a explicar un poquito más en esto, pero bueno, luego bajamos a la nota sol, al deuterocosmos, regido por 12 leyes, cuya característica en nosotros sería el sistema solar de Ors, ese sistema del que hablamos en conferencias pasadas, que tiene 7
7 arcángeles, 7 planetas principales, dice el maestro, se asientan 7 templos para la organización ya de este sistema solar propiamente dicho, y en ello entra la influencia de los astros también en nuestra psiquis, y esos 7 templos cósmicos rigen toda esta creación en nuestro sistema solar, y nuestro Sol sostiene por vibración a todos los planetas y todo cuanto tiene de vida en este sistema. Y decíamos, aquí empezamos a darnos cuenta también que nosotros tenemos que crear ese cosmos. En la siguiente slide podríamos decir, recordando que tenemos el 5.º orden de mundos o de creación de cosmos, perdón, y encontramos el mesocosmos con 24 leyes, que es nuestro planeta Tierra, en donde vibra la nota Fa. Y ya sabemos pues que nuestro planeta Tierra es precisamente pues ya también la creación a nivel de nuestra madre naturaleza. Dice el maestro y dicen las Sagradas Escrituras que Cristo tuvo 3 Marías. Una es la María, la madre del cosmos, otra es la madre naturaleza y otra es la madre particular, la madre interna de cada uno de nosotros, que también tiene su nombre interno. Muchas veces vamos ahí todos observando el nombre interno del Padre, del ser, de alguien, pero también la Madre Divina tiene su nota particular, su nombre particular, y eso es algo que reflexionar. Dice el maestro Samael que cuando tú quieres encontrar el misterio de tu cosmos, que sería el siguiente que vamos a ver, el misterio del microcosmos hombre con sus 48 leyes y la nota Mi, somos nosotros. En el orden de los mundos de la creación, de los cosmos de la creación, somos el 6.º cosmos cuya nota es Mi en general, y regidos por 48 leyes necesitamos encarnar, decíamos, en este nivel a ese Aries para comenzar, que es el Cristo interno, que es el fuego interior, el máximo misterio del hombre. El Mysterium Magnum se encuentra en la encarnación de su INRI, de su fuego interior. Y dice el maestro Samael que para poder comprender los misterios de tu cosmos y trascender tu cosmos, es decir, trascender al hombre, para entrar en otros mundos superiores, necesitamos conocer, investigar, comprender, trabajar con el cosmos de arriba y con el cosmos de abajo, porque en ellos se encuentran los principios vitales, los fenómenos, las características, circunstancias, enseñanzas, sabiduría que encierra tu propio cosmos. Y esto es algo muy hermoso que realmente vale la pena reflexionar. Nosotros necesitamos encarnar las leyes de la naturaleza, que nuestro planeta, que es el cosmos que asciende a nosotros, el siguiente cosmos superior, necesitamos comprender y encarnar las leyes de la naturaleza, de nuestro planeta Tierra. Ahí es donde nosotros nos vamos dando cuenta que como no nos conocemos a nosotros mismos, tampoco estamos respetando ni encarnando las leyes de la madre naturaleza, una de esas Marías que acompañan al Cristo, ¿sí? Y también necesitamos comprender, investigar, trabajar con el cosmos de abajo. Ese es el trabajo en cada cosmos, el del cosmos superior y el del cosmos inferior, porque en ellos se encuentra la enseñanza, sabiduría que resume el cosmos al cual tú perteneces, dice el maestro. Y entonces el 7.º orden de cosmos es ese trito cosmos, regido por 96 leyes y cuya nota musical es Re, y se relaciona a los mundos infiernos. Y esos mundos infiernos en el orden de la creación también están sostenidos por el verbo de Dios, por la vibración, por el sonido, y aunque nos parezca difícil y aunque sea un sonido muy grave, muy pesado, un peso atómico muy fuerte, tenemos que comprender y desentrañar, dice el maestro, los misterios de ese trito cosmos, de ese cosmos inferior,
dentro de lo que podríamos decir comprender el trabajo de la muerte de los agregados psicológicos que están o que vibran con las regiones inferiores, con el cosmos inferior a nosotros. Vean ustedes, este retiro que acaba de terminar es maravilloso porque ese es precisamente en esos apócrifos donde el Cristo nos dice que quien no sabe cumplir las leyes de la madre naturaleza no puede ser feliz, no puede liberarse. Y quien no se cura de esas enfermedades que son propias del ego, tampoco lo puede hacer. Necesitamos, para trabajar con las leyes de ese infierno o mundos inferiores o ese trito cosmos, ayudarnos de las leyes de la madre terrenal, dice. Y así lo dice, si se recuerdan quienes nos acompañaron en el retiro. Para poder eliminar la enfermedad del ego necesitamos ayudarnos de los ángeles de la madre terrenal, de la tierra, del fuego, del agua, del aire, cumplir las leyes de la madre naturaleza, porque es precisamente en base a esa fusión de trabajo interno que podemos liberarnos de nuestro propio cosmos, de nuestro microcosmos y trascender a leyes superiores, ¿sí? Por eso quisimos recordar esto y nos dice el maestro Samael que en la música el verbo puesto por el logos en 7 octavas musicales, es decir, el logos creador organizó en 7 octavas, do, re, mi, fa, sol, la, si, y otra vez do, re, mi, en 7 octavas, 7 órdenes, 7 cosmos, 7 octavas musicales, sostiene, dice, con esa música, con ese verbo, con esas octavas musicales, al universo en su marcha firme. El universo se sostiene por la música, por las notas musicales. El universo se sostiene, vamos a decir, en esa matemática sagrada que también es música, que es sonido, que es vibración. Cada uno de nosotros tiene una vibración, un peso atómico también que trascender. Cuando nosotros meditamos en un defecto psicológico, debemos de saber intuir incluso su peso atómico, la pesadez que tiene, la densidad que tiene y la nota musical densa que tiene y trascenderla de una octava a otra octava y a otra octava. Para ello, pues los que quieran leer la ley de las octavas o ver el video, pues está ya en YouTube. Dice entonces que ese maravilloso verbo resuena con los ritmos del fuego, ese fuego que es Inri. Inri es la única ayuda de la creación. Cuando una creación viene al mundo, cuando una creación es manifestada, entonces hay que ir comprendiendo poco a poco que necesita desde el momento de su creación entrar en la revolución, es decir, autoliberarse, un trabajo de autoconocimiento, de autoconciencia, como se hablaba con el signo de Aries. Cuando una creación surge, ella vibra en esos ritmos, dice el maestro del fuego, con 3 compases. Los aztecas le llamaron el Omeyocan, el Omecihuatl y el Ometecutli. Es como el sonido del compás que llevamos en nuestro propio corazón, el diástole y el sístole de la creación. Y en el centro, pues, la fuerza neutra, el Mahaván y el Chotabán, dicen los pueblos antiguos orientales, es el ritmo de ese corazón del universo que sostiene la creación. Eso quiere decir que el universo pulsa, que el universo vibra. Sí. Creo que ya está contestado, pero preguntaban, buenas noches, ¿quién sustenta la Tierra, el sistema solar? Yo creo que son las leyes de las octavas, ¿no? Sí, el sonido universal, decíamos, que es el verbo, y el verbo es Dios, y por lo tanto el Cristo es el ejército de la voz. Hay que irlo comprendiendo. Es decir, el Cristo
es una fuerza, una energía que se desdobla en muchas, como un ejército, y dice el maestro, el ejército de la voz. El universo, dicen, se crea por sonido. Me preguntaban, ¿la vida existe dentro de esta tierra hueca? ¿Están en la tercera o cuarta dimensión? ¿La vida que existe en la tierra interior, hueca? Si es física, es física. Son seres vivos, físicos, que viven en la tercera dimensión. Sí, claro que tienen un nivel más elevado de vibración, vamos a decirlo así. Por eso nosotros tenemos que aprender a vibrar, a sentir la vibración de las cosas. Cuando somos personas muy mentales, todo queremos punto A, punto B, punto C, pero cuando nosotros vibramos con el alma, nos sintonizamos. Y esto es algo maravilloso. En el trabajo psicológico, sintonizarnos en un trabajo de grupo, sintonizarnos con nuestro ser, sintonizarnos con la vida, sintonizarnos con el universo, es alcanzar una frecuencia vibratoria y al fin y al cabo una música interior, al fin y al cabo una orquestación. Nosotros vemos la importancia del sonido universal en todo. Nos damos cuenta que la vida que está creada y sostenida por esas leyes universales que van del 1 al 3, al 6, al 12, al 24, al 48, al 96, y cada cosmos vibra de acuerdo a su nota musical, pero en sí todo es vibración, y por esto amar es una vibración, es algo que la mente no puede definir. Amar es vibrar, meditar es vibrar. Conciencia es vibrar, vibración es luz al mismo tiempo. Entonces nosotros no queramos trabajar solo con la lógica o con la mente inferior, o no queramos solo vivir una vida material, humana, sin una vibración superior, porque de alguna manera todo vibra en notas más densas o en notas más elevadas. Pero sí puedo decir que cuando una persona vibra bajo un estado de inspiración, por ejemplo, es como si cantara, como si todo en ella, en esa persona vibrara. Y esa frecuencia no siempre se alcanza. Muchas veces nosotros necesitamos un trabajo psicológico para poder vibrar. Pero como les repito, meditar es vibrar. Cuando una persona está en meditación, está vibrando. No hay pasado, no hay futuro, no hay qué voy a hacer, no hay si voy a hacer, no me gusta, sí me gusta. Hay vibración. Cuando una persona siente una chispa de amor, hay vibración en ella. No hay lo haré, no lo haré. Simplemente está vibrando en esa nota. Y en esa nota sabe cómo actuar, sabe qué hacer. Y si se equivoca, pues porque todavía somos inconscientes, pero por lo menos actúa. Por eso dice el maestro Samael que amores son, ¿cómo dice el dicho? Obras son amores y no buenas razones. Porque la vibración conduce a la acción, porque el universo está en movimiento. El universo no se detiene porque vibra. Si dejara de vibrar, no se sostendría. El universo es una nota musical continua. Y bajo esa ley de las octavas va pasando de do, re, mi, pasa a un esfuerzo, vamos a decir, pasa una revolución y entra a las siguientes, y viene una revolución y vienen las siguientes. Nosotros en la vida tenemos que aprender incluso a amar a veces hasta esas crisis, porque vamos de do, re, mi, pero luego viene una crisis, luego viene a lo mejor una revolución interior, algo que nos mueve todo para poder pasar a mi, fa, sol. Entonces, bueno, es maravilloso. Dice el maestro que esos ritmos del fuego tienen 3 compases, y ahí es donde entra la sagrada ley del Triamasikabno. Dice, la fuerza que impulsa, la fuerza que frena y la fuerza
que neutraliza. El santo afirmar, el santo negar y el santo reconciliar. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. El Padre que es verdad, que es sabiduría. El Hijo que es amor. El Espíritu Santo pues que es el trabajo con el magisterio del fuego y la castidad. Y allí viene una creación de armonía, de belleza, etcétera, etcétera, etcétera. Incluso en la siguiente slide quise ponerles, dice, esos rituales del fuego, porque el maestro los describe de una forma de verdad muy hermosa. La imaginación vibra también. Por eso dice el maestro que para lograr la intuición, primero hay que imaginar, luego hay que inspirarse y al rato vemos las cosas. Entonces, si nosotros comprendemos esos rituales del fuego, dice el maestro, en esos templos internos, planetarios, cósmicos, como ustedes quieran decirlo, vamos a decir, se simboliza a través de ese sacerdote, de esa sacerdotisa, en ese altar que dicen del sacrificio. Entonces dice, los rituales del fuego fueron cantados por la importancia de esa laringe creadora. El universo, esos seres superiores cantaron y al cantar crearon, dice el maestro. Y allí entonces se organiza después esa creación. Pero el que simboliza el sacerdote o la fuerza, el santo afirmar, y la sacerdotisa, el santo negar, y ese grupo de Elohims, dice, ese coro de ángeles que cantaron, dice, y crearon en el connubio sexual de la palabra. Se hizo fecundo el vientre del caos y nació el universo. Por eso todos los antiguos pueblos, cuando quisieron representar la magnificencia de esa creación, el misterio de esa creación, pues lo comprendieron que somos un reflejo de ese universo, de esa majestuosidad del universo, y entonces también cantaron o ritualizaron y representaron siempre al sacerdote junto a su sacerdotisa y a ese grupo, a esa grey, a ese pueblo o a esos iniciados que siempre a semejanza de ese universo, pues supieron mostrarlo al mundo, al público, como una sabiduría sagrada. Es triste que hoy en día todas las religiones hayan casi perdido, ¿no? Y solamente veamos a un sacerdote simbolizando ahí, pues sin su sacerdotisa y sin ese coro de ángeles, ¿no? Pero bueno, de alguna manera es bueno que lo sepamos, que lo comprendamos, que esa laringe creadora entre esos grupos de Elohim cantando crearon. Y por eso dicen que quien se sabe conectar a esos mundos superiores a través de la música crea grandes melodías. ¿Podemos pasar a la siguiente slide, por favor? Voy un poquito rápido, disculpen, pero tienen el libro de astrología hermética si quieren profundizar. Dice entonces el maestro que el siguiente paso en nuestro zodiaco viviente no solamente es trabajar con las glándulas pineal y pituitaria, sino que necesitamos trabajar en ese despertar de la conciencia, específicamente en la conciencia en la palabra, en nuestro verbo, porque nuestro verbo es parte del logos creador. Nuestro verbo, nuestra laringe es un útero que también crea. Con el verbo también creamos. Nosotros necesitamos aprender a despertar conciencia en el verbo. Cada palabra tiene que ser casi sagrada, tiene que ser lo más exacta posible, tiene que ser lo menos hiriente, tiene que ser o lo más fuerte. Es que aquí hay un riesgo que tomamos porque estamos creando con la palabra. Y se dice que hay que saber hablar y saber callar. Para algunas filosofías, mientras más callamos, más cuidamos el verbo. Pero no, en la Gnosis nos dice el maestro Samael, hay veces hay que saber callar. ¿Cuándo hay que saber callar, queridos amigos? Pues cuando vamos a usar un verbo que no es correcto.
Hay que saber callar cuando vamos a lanzar una mentira. Hay que saber callar cuando nos vamos a justificar. Hay que saber callar cuando vamos a lanzar una discordia. Hay que saber callar cuando vamos a herir a una persona. Hay que saber callar, pues, cuando no se necesita desperdiciar palabras en chismografías, en críticas, etcétera, etcétera. Pero hay que saber hablar también, dice el maestro. No solamente es la virtud de saber callar, hay que saber hablar también. Hay que dirigir la palabra con fuerza también, cuando hay que crear algo, cuando hay que a veces amonestar en forma interna, y de acuerdo a la circunstancia, ¿verdad? No es que uno que vaya a querer amonestar. Si eres padre, pues tienes que amonestar a tu hijo, le tienes que decir, esto no es correcto que hagas lo otro, ¿verdad? Porque necesitamos hablar en esos casos. Hay que saber hablar cuando debemos evitar hacernos cómplices de un delito. Hay que saber hablar también y decir, bueno, me da mucha pena, pero no me voy a hacer cómplice de este delito, porque tanto peca el que mata la vaca como el que le detiene la pata, ¿verdad? Como se dice. Hay que saber hablar cuando hay que pedir perdón, hay que saber hablar cuando hay que entregar las cuentas ante la divinidad, a nuestra meditación. Hay que saber hablar cuando hay que orar, hay que saber usar el verbo, decíamos, cuando hay que crear, básicamente. Las palabras, dice, criminosas siempre regresan como rayo de venganza. Hay que decirlo, que con causa justificada o injustificada siempre regresa. A veces regresa bueno, definitivamente cuando es con el ego, a veces regresa más pronto o más tarde, pero siempre regresan, dice el maestro, como rayo de venganza. Y en un trabajo interno, cuando usamos el verbo para tomar el riesgo de la ayuda psicológica, hay que comprender que, por ejemplo, nosotros como profesores a veces tomamos el riesgo de usar el verbo, y eso siempre va a regresar, o en trabajo interno, o en resentimientos, quejas, etc. El trabajo con el ego es fuerte también. Hay que comprender, dice el maestro, que somos responsables de nuestras palabras, que muchas veces esas palabras muy llenas de cariño y de disque amor, y te quiero mucho, y mi corazón, y yo te digo, y yo te ofrezco, y yo te prometo, si no va acompañado de obras, pues vamos a tener que hacernos cargo de las consecuencias de esas palabras. Pero si esas palabras son llenas de amor, pero van con hechos, pues dice el maestro, no hay nada más hermoso, ¿no?, que un verbo hecho carne, que un verbo hecho obra, que un verbo cristalizado, porque así se ha cristalizado la vida, ¿verdad?, del universo. Nosotros cristalizamos con nuestras palabras. Cuando una persona utiliza demasiado la mentira, al grado que ya ni se da cuenta de lo mucho que miente, pues se aleja de su Padre interno. El problema no es que mientas, el problema es que tu vida se va volviendo una vida de situaciones difíciles cada vez más. Y dice el maestro también, urge que Kundalini florezca en nuestros labios y que ese fuego sagrado de la transmutación despierte en la glándula tiroides, el oído mágico. Necesitamos, además de aprender a usar el verbo correctamente, trabajando con la laringe creadora, también despertar ese oído mágico, ese oído oculto, ese oído que nos permite escuchar internamente los sonidos, vamos a decir, de la creación, los mundos superiores. Y bueno, pues ese oído mágico es necesario también
como ayuda a nuestro trabajo interno. Entonces, esa es parte del trabajo precisamente con... Quedó mal, ¿verdad? Es parte del trabajo con lo que sería nuestro Tauro interior, ¿sí? No sé si tengan alguna duda, pero por lo menos para nosotros recordar la importancia siempre de este zodiaco viviente, no solamente como la manera de decir, ¿tú qué signo eres? Ah, no, tú no me convienes, tú sí me convienes, los de tu signo son así, los de tu signo son así, etcétera, etcétera. Yo creo que como consecuencia, después de una comprensión más profunda como nos la da el maestro, entonces sí, ponernos a trabajar con el signo zodiacal, con el nuestro, que es con el que hemos nacido, pues con mayor fuerza, pero todos tenemos que trabajar esas características de nuestro Tauro interior, de nuestro, vamos a decir, zodiaco viviente. Bien, vamos a ver que las características entonces, no sé si hay alguna duda sobre esto de la laringe creadora, perdón que vaya como trenecito, pero para poder, se veía bien así, bueno, para poder tener un poquito de tiempo y también dar paso a algunas preguntas, vamos a decir ahora sí, ¿cuáles son las características psicológicas que como una ayuda nos da el maestro Samael y que bueno, vamos a encontrar también muchas veces mucha literatura en muchas partes? Vamos a decir que lo positivo de ese Tauro más o menos superior sería que son personas más tranquilas o mansos, dice. Manso, si nosotros lo referimos o lo utilizamos como las bienaventuranzas, donde dice bienaventurados los mansos, pues imagínense qué maravilla, ¿no? O sea, personas que pueden desarrollar de esa mansedumbre humana, pues esa mansedumbre interna, personas que pueden hacer este trabajo en donde el manso, en la bienaventuranza, significa el que no tiene resentimientos, ¿no? Una persona de Tauro superior, pues puede ser manso, puede ser trabajador, son personas muy estables y muy trabajadoras. Las personas de este signo, bueno, ahora sí que como su símbolo es el toro sagrado o la vaca sagrada, pues son inspirados en ese toro sagrado o vaca sagrada, personas estables. Decíamos que pues normalmente mientras su entorno esté bien, pues vamos a decir que son estables, ¿no? Trabajadores, son personas reservadas, muy conservadoras muchas veces, es decir, eso tiene su lado positivo, también tiene su lado en donde a veces hace falta un poquito la revolución interna. Por ser signo de tierra son personas más fijas, les gusta, como dice el maestro, pues como las vacas, los toros, ¿no? Que no es ningún insulto, sino una inspiración nada más, pues ir paso a paso con las cosas, llevando su carrilito siempre. Por eso se dice que son personas más fijas, son muy sensibles porque les rige Venus, el planeta del amor, del cual vamos a hablar ahorita. Personas que son más lentas, o sea, que logran siempre hacer las cosas, pero llevan su paso más lento. El Tauro superior, por ser, decíamos, el símbolo también, o regidos totalmente por Venus, pues son personas que pueden dar amor, que les gusta mucho la música, la belleza, el arte. Dice el maestro, aman la música clásica. El taurino, la persona de Tauro superior ama la música clásica porque se conecta, ¿verdad?, con ese verbo. También aman la sabiduría, son personas comprensivas, fieles, sinceros, buen padre, buena madre, buena ama de casa, buen ciudadano, es decir, buenos amos de casa internamente. Personas que pueden dar el paso a la revolución también de la conciencia, por eso ahora vamos a hablar también de esto. Pero en su aspecto negativo, si gustan, vamos a ver la siguiente slide.
Sí, lo vamos a corregir, pero bueno, para decir en forma general, en su forma negativa, son personas más egoístas, como muy signo de tierra, pues la tendencia al egoísmo, a ser cerrados en sus cosas, son personas que pueden caer o ser muy pasionarias, por lo común, dice el maestro, pasan por decepciones amorosas. Son personas que como son muy tranquilas, así como lo son tranquilas, el día que se molestan, ahora sí que bueno, pues tiembla la tierra porque son iracundos, son muy glotones, el defecto de la gula pues está siempre ahí manifestado porque al regirles, al buscar ellos la belleza, la armonía, pues obviamente, ¿verdad? También caen en estos aspectos, decíamos, pasionales, de gula, etcétera. Son orgullosos y les caracteriza también que como el verbo les rige, cuando usan el verbo para herir, pues son muy hirientes también, ¿no? Entonces, tienen fuerza en su verbo, vaya, tienen poder en su verbo. Yo creo que una persona de Tauro nació, entre otras cosas, pues para trabajar con su verbo. Así que bueno, pues estas son las características que nos da el maestro Samael, más pues las características decíamos que podemos encontrar en mucha literatura, pero como astrología hermética, esto es lo que hay que trabajar a nivel, decíamos, de la muerte del ego y de desarrollar las virtudes del Tauro superior, ¿sí? En la siguiente slide vamos a mencionar también, a ver si no se desacomodó, que hay algo que dice el maestro al final de su capítulo que la verdad llama mucho la atención por el trabajo astrológico que todos tenemos que hacer con Tauro. Y dice que en donde encontramos en el cielo la constelación de Tauro, dice las regiones siderales que le rodean. Entonces, si nosotros pudiésemos tener un telescopio y mirar la constelación de Tauro maravillosa, pues ustedes saben que Tauro está, pues primeramente decíamos representada como la vaca sagrada y su ternerito o su ternerillo, el becerro pues significa siempre al gran Kabir o al Cristo interno, ¿no? El nacimiento viene a través de esa vaca sagrada. Pero bueno, mirándolo en esas regiones, decíamos, de las constelaciones, vamos a ver la constelación de Tauro y sobre de la constelación de Tauro vamos a ver ese conjunto estelar que se conoce como las Pléyades. Ustedes, aquellos que han leído o escuchado la conferencia de Alcione y quienes no lo han escuchado, pues lo pueden escuchar, ahí se da una explicación un poquito más amplia, en donde se dice que las Pléyades están situadas junto con Alcione, que es el sol central de las Pléyades, pues arriba de Tauro, ¿no? Tauro protege a las Pléyades, vamos a decirlo según la mitología griega, porque viene cazándole a esas Pléyades, viene cazándole ese cazador conocido como Orión, que contiene en su interior a ese planeta gigantesco que es Hercólubus, en donde sabemos que ese cazador quería raptar a las hijas de Atlas, que son las Pléyades. Atlas pide ayuda a Zeus, para proteger a las hijas de Atlas, las convierte en las Pléyades, en ese conjunto estelar, y lo pone para protección sobre la constelación, sobre la espina dorsal del toro, pero siempre en el cielo se va a ver a ese Orión pues persiguiendo a esta constelación que lleva en su interior a las Pléyades y ese conjunto estelar. Dice que también están en el ojo del Tauro, precisamente como estrellas brillantes en ese firmamento, menciona Aldebarán y Antares, y dice que son las únicas que compiten en color a ese rojo de Marte, y esto el maestro lo deja así nada más, lo menciona, ¿no? También dice que
que cerca de Orión también viene la constelación de Perseo, que lleva en su interior a Céfiro, o bueno, como se pronuncie, que son estrellas que podríamos ver si estuviésemos mirando el firmamento. Y Perseo trae precisamente, o está cerca siempre de Andrómeda, que según la mitología griega también recordamos, Andrómeda es la libertadora, o aquella que Perseo liberó con la muerte de Medusa. Por lo tanto también está todo esto simbolizado en esa parte de las estrellas. Y dice, para acabar, delante la ballena, que está rodeada de Piscis y de Acuario. Dice, el conjunto estelar o los vecinos siderales de Tauro son magníficos. O sea, dice el maestro, sobresalen por lo magnífico que hay alrededor de Tauro. Y ahí queda callado el maestro. A modo personal, decir, el trabajo de Tauro es magnífico, maravilloso. Vean ustedes, él es la vaca o el toro sagrado que siempre representa al ser que va a dar nacimiento al hijo. Las Pléyades son ese conjunto estelar que representan la luz que trae Alcione. Siempre viene ese trabajo, aunque Venus es la parte opuesta de Marte, como lo veíamos al inicio. Ese Marte se debe de transformar en Venus, y por eso dice, estas estrellas compiten, son las únicas que compiten en su color a Marte, que es la fuerza que apoya también a este trabajo con el Tauro interior. Hay que trabajar con esos agregados psicológicos representados por Orión, por Perseo y la muerte de la Medusa. Hay que levantar esa espada de fuego, hay que transmutar a ese Venus, las energías de Venus, las energías creadoras, hay que transmutarlas para liberar a esa Andrómeda que es el alma humana. Y delante, dice la ballena, los años de Job, las iniciaciones de la segunda montaña, rodeada, dice, de Piscis y de Acuario, que significa la revolución, el momento pues también de ese nacimiento interno. Y eso pues no queríamos dejarlo pasar, porque lo menciona el maestro con esa euforia, o por lo menos así siento que lo transmite, y queda en ese silencio, ¿no?, del trabajo de Tauro, de nuestro Tauro interior. Maravilloso trabajo, nos está explicando ahí casi todo. Sí. Bien, ahora sí vamos a explicar un poquito, ya para finalizar, en tiempo más o menos perfecto, lo que serían las láminas de Jofra. Jofra pues fue un pintor muy intuitivo, que la verdad ha servido de inspiración y que ha podido plasmar muchos símbolos maravillosos en relación a pues la astrología. Entonces pues queriendo explicar un poquito los símbolos, y a la luz también de la gnosis, que nos pueda recordar este trabajo, y la persona del signo Tauro, cuando vea esa pintura, pues siempre se pueda recordar del trabajo interno. Encontramos en el símbolo de Tauro primeramente a esta dama que representa a Venus, vestida de verde, siempre el símbolo de la naturaleza, rodeada de rosas como guirnaldas, símbolo de la belleza, del amor. Es decir, Venus rige a Tauro, el planeta del amor. ¿Sí? Ella sostiene sobre su mano derecha una lámpara encendida. Ustedes recuerdan que este tipo de lámparas siempre se prendían con aceite. El aceite de esta lámpara que ilumina, que da fuego, que da vida, pues es símbolo de la transmutación. Bueno, eso ya es a título personal, porque la explicación de Jofra no va tan así exactamente, pero sí decirles que de esta forma pues Jofra quiso plasmar, decíamos, a estos símbolos, ¿no? Entonces, Venus montada sobre la vaca sagrada es un símbolo maravilloso. Ahora lo vamos a ver en la siguiente slide. Bueno, podemos pasar a la siguiente slide para que lo vean y ya regresamos a esta nuevamente. Muy bien, ahí la vemos, ¿verdad? A Venus montada sobre la vaca sagrada, pues siempre buscando esa belleza, esa armonía.
En esta parte, y ya que lo dejamos aquí, vamos a encontrar un símbolo también maravilloso que es el símbolo de Isis. Isis pisa una media luna, tiene sus emblemas de Isis, allá tiene también una luz en su interior. Ella lleva los símbolos de la vaca sagrada en su cabeza. Si ustedes recuerdan los símbolos de Isis, está dentro de un templo que está sostenido por las dos columnas, el yaquín, el boaz, la columna blanca, la columna negra, el polo positivo, el polo femenino, masculino y femenino. Es el trabajo obviamente con la iniciación. Ella representa a la sacerdotisa, es la carta 2 del tarot. Así como decíamos en Aries, es el mago. Aquí Jofra quiso representar a la sacerdotisa, que es la carta 2. El mago es el inicio del trabajo, bueno, de arriba hacia abajo, obviamente. La carta número 2 es la sacerdotisa, es el trabajo con la Madre Divina. Es Venus montando a la vaca sagrada, esa vaca que, bueno, aquí no se representó, pero que los orientales la simbolizan con 5 patas, que son los 5 aspectos de la Madre Divina. Y bueno, pues hasta aquí todos son símbolos hermosos. Esta Venus lleva un ceñidor en su bajo vientre, símbolo, no lo dice Jofra, pero básicamente para nosotros sabemos que estos símbolos o emblemas son símbolos de castidad, obviamente, y encontramos pues que las rosas, tanto como lo vamos a ver en el símbolo de abajo de Tauro, como en la parte de arriba, si regresamos a la slide anterior, y como en la estrella que lleva a la sacerdotisa, arriba de la cabeza de Venus se ve una estrella. Esta estrella en la parte de abajo la vamos a ver ya más específica, es una estrella de 7 puntas, es el lucero de la mañana, es el trabajo de ese Quetzalcóatl, es ese trabajo de la belleza, de la armonía, es esa encarnación de Netzá, el séptimo sefirote de la Cábala. El trabajo de Netzá, ustedes saben, es la mente superior. Y ustedes dirán, ¿y qué tiene que ver con la belleza? Pues precisamente dice el maestro Samael, esto lo dice el maestro, necesitamos eliminar de la mente inferior y su lógica muerta, etcétera, 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 y sustituirla por la belleza de la comprensión. El mundo mental superior es un mundo de belleza, de perfección, etcétera. Encontramos a Cupido, el hijo de Venus, en la parte superior, que lleva 2 palomas, símbolos que siempre se le atribuyeron a Venus. La paloma, símbolo de la paz. Ustedes saben que la paloma es símbolo también de pureza, de castidad. Y vemos a ese Cupido, vamos a decir superior, que va por ahí llevando como buen hijo de Venus esas 2 palomas, ¿sí? Encontramos también que esta sacerdotisa, la que se podía ver aquí, el símbolo de Isis también decíamos, tiene los secretos, dice, de la vida y de la muerte. Lleva también entre sus emblemas, aunque no se puedan ver, la cruz, que es símbolo del equilibrio de las fuerzas, es trabajo de la alquimia, es los 3 factores, son muchas cosas que supo atinarle en sus pinturas, a lo mejor no lo sabía exactamente, pero vaya que le atinó. Y también lleva un velo, y como símbolo de los misterios a los cuales no se puede penetrar a menos que se haga un trabajo interno. Es el símbolo de la mujer que se casa con su velo blanco, ¿verdad? Que al casarse se va a levantar ese velo de misterio, solamente con la alquimia, con la transmutación. Y también, aunque no se ve, tiene por allí el rollo de la ley. La sacerdotisa tiene la ley como símbolo de la Madre Divina, que nos dice, amor es ley, pero amor es ley, pero amor consciente, ¿verdad? Bien, y en la parte inferior ya, en la tercera parte de la lámina, la hemos partido así en pedacitos para que se pueda ver porque luego no se alcanza. Ya vemos que esta es la vaca con Venus arriba y todo lo que mencionábamos. Abajo ahora sí vemos la estrella de 7 puntas más clara, con el símbolo de Venus que se encuentra al centro, el símbolo astrológico de Venus. Y vamos a encontrar, dice Jofra, que como Venus es la parte contraria a Marte, pues por eso encontramos a Marte allí como
guerrero tirado, dormido. En la gnosis decimos, cuando se canalizan mal las energías de Venus, ese guerrero cae, ¿verdad? Es un guerrero dormido, pues no crean que porque lo quiso pintar muy bonito, sino porque dormido significa que cuando el amor no es bien canalizado, la conciencia se duerme, ¿verdad? Y esa espada y esa coraza, como armas del guerrero, pues están caídas. Nosotros necesitamos, dice el maestro Samael, levantar de nuevo nuestra espada, pedirle a la Madre Divina que levante la espada flamígera, la espada de fuego, que nos conduzca a ese guerrero que puede luchar, que puede hacer ese trabajo en la muerte del ego. Marte es el guerrero, bien canalizado es la fuerza interior, es la lucha, es la guerra que nosotros necesitamos también encarnar, pero que en una forma inferior, cuando el amor se canaliza mal, pues el guerrero también cae. Y por eso vemos que este guerrero está dormido y que atrás de él dicen dos angelitos jugando con su casco y sus cosas. Nosotros decimos en la gnosis que esos dos niños allí, pues más bien en lugar de angelitos están representando formas más egoicas, o que a veces ese Eros y ese Anteros, que también son hijos del amor, ¿verdad? Muchas veces están jugando, ¿no? No están como ese Cupido superior que lleva las palomas. Aquí es pues que no sabemos canalizar nuestras energías, no sabemos utilizar nuestros dones, y esos dones se los están jugando también nuestros queridos egos, ¿no? O en este caso el amor y el desamor, Eros y Anteros. Estamos siempre en medio de esos dos, ¿no? Y bueno, pues no sé si tengan alguna duda hasta aquí, algo que quieran preguntar, algo que quieran compartir. Se recuerdan que el símbolo anterior es este mismo guerrero, pero montado sobre el carnero, y que se ve que está con el fuego que se cae, todo se le cae porque el carnero se va de cabeza, ¿no? En este caso ya encontramos al guerrero dormido, ya ese inicio del trabajo con el fuego de Inri, de Ra internos. Si no lo hemos llevado, no lo canalizamos correctamente, entonces caemos en el sueño profundo de la conciencia, y el guerrero, el servidor, el luchador, pues se hunde, ¿no? Se cae. Pues no sé si tengan alguna cosa que preguntar, alguna pregunta por internet. Pues mira, justamente, ¿no? Vamos a pues finalizar. El próximo jueves damos un poquito la práctica, pero es muy sencilla, dice el maestro Samael. Hemos primero con Aries de imaginar esa energía, esa luz en nuestra cabeza, magnetizando, despertando, alimentando, nutriendo, como quiera decirse, esas glándulas de la cabeza, pineal y pituitaria. Y entonces en la práctica de Tauro haremos que esa energía descienda para iluminar la garganta, la laringe creadora, para despertar ese verbo de oro y despertar también ese oído oculto. Y bueno, pues básicamente es el trabajo con la constelación de Tauro. Hay que aclarar aquí que nos dice el maestro Samael que cuando estamos, por ejemplo, en el mes de Aries, que es prudente trabajar todo ese mes con esa práctica. En el siguiente mes, que sería precisamente del 21 de abril al 21 de mayo, la regencia propiamente de Tauro, pues podríamos hacer las prácticas con la laringe creadora. Incluso podríamos anexar el mantra E, la vocal E, que ayuda a desarrollar la laringe creadora y el oído oculto, ya ustedes lo saben, ¿verdad? Pero en este caso, pues también podemos hacer las prácticas fuera de fecha, con la comprensión de un trabajo pues que lleva esta hilación, ¿verdad? Es decir, la práctica de Aries continúa con la de Tauro, y también la podemos practicar en nuestros hogares. Ya el próximo jueves podremos platicar un poquito más de esto. Y nada más para concluir, decirles que a veces nos preguntan, aunque ahora no ha salido la pregunta, pero
casi siempre es una duda que hay. Y nos dicen, bueno, si yo nací el 21 de abril exactamente, o el 20 de abril, ¿y de qué signo soy, verdad? Bueno, hay que entender que las personas que han nacido en el límite de la fecha de un signo, es mejor siempre que si tienen dudas, pues ya se saquen una carta natal específicamente, porque la carta natal es ya un mapa astrológico exacto donde podría decirse que se puede saber exactamente qué constelación o en qué constelación nacía el Sol, que eso es lo que nos da el signo solar o el signo astrológico general que conocemos, qué constelación estaba vibrando cuando salía el Sol el día que nosotros nacimos. Entonces, cuando estamos en dudas, pues sacamos una carta natal. Pero siempre es bueno también recordar que quien ha nacido muy cerca de las fechas límites, pues siempre tendrá de los dos signos la influencia, ¿no? Y bueno, pues eso es importante. Ya si al final del pequeño curso nos podemos ampliar algunas cosas que tenemos también de investigación ya personales, pues si hay tiempo, con mucho gusto lo compartiremos. Y pues un poquito sobre la carta natal y algunas cosas, pero bueno, sí nos queremos centrar más que todo en el trabajo interno. Y por hoy, que pasen buenas noches, que trabajemos con nuestro Tauro interior, que saquemos esa fuerza de ese toro, que hagamos, que protejamos la luz, igual que ese toro, que despertemos conciencia de nuestro verbo y de su importancia, que hagamos el trabajo interno sobre los agregados psicológicos que caracterizan más a este signo, y bueno, pues que recibamos también mucha ayuda interna siempre. Que pasen buenas noches.